Bienvenidos a Radio Pulso. El domingo 11 de agosto, 75% de los electores argentinos, unos 25 millones, concurrieron a las llamadas elecciones PASO, que son unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ganó por amplia mayoría un 47% la dupla del llamado Frente de Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. La dupla Cambiemos del presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto obtuvo apenas 32% de los sufragios. Con esto, la reelección de Macri parece casi imposible y anuncia un eventual retorno del peronismo progresista de los años Kirchner. Esto provoca además gran impacto en Argentina y América Latina. Para analizar este tema estamos con Marcelo Soler Vicens, cientista político. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿por qué estas primarias han suscitado tanto ruido, son tan importantes? Bueno, en primer lugar, hay que decir, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es un sistema que existe en Argentina, que fue establecido en 2009 y buscaba poder limitar el número de candidatos a las primarias, porque establece como un piso el 1,5%, y eso hacía entonces que se limitaba el número de candidatos que iban a las primarias, que son oficialmente el 27 de octubre. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurrió esta vez? Esta vez ocurrió que todos las propuestas, las duplas, las candidaturas presidenciales de los partidos o de las coaliciones de partidos presentaron solamente los dos candidatos. Por lo tanto, en realidad no habían primarias. En realidad era como una primera elección, una primera vuelta. Porque, por ejemplo, el Frente de Todos lleva a los dos Fernández, ya Mauricio Macri, más Miguel Ángel Pichetto, y son los candidatos que van a presentar el 27 de octubre. Entonces, en realidad, constituía como una gran encuesta. Y en segundo lugar, además de eso, lo que es importante entonces es que constituía en realidad como la primera vuelta de las elecciones, aunque no tengan formalmente un efecto legal o político. No tienen la fuerza, pero han sido un barómetro impresionante, como se está hablando en Argentina de una manera todos los días y profusamente. ¿Cómo se explica el desplome de la popularidad de Macri? Quizás un último elemento que sería importante es decir que en todas las elecciones después del 2009 se repite el resultado de las primarias en las elecciones, la primera vuelta de las elecciones. Por lo tanto, constituye un elemento bastante importante. Ahora, ¿por qué causó tanta importancia, tanto efecto este resultado? Fue porque las encuestas señalaban indudablemente que el Frente de Todos iba a sacar más o menos el mismo porcentaje de votos que Macri, o Macri iba a perder por 5 puntos, 5% menos. Pero ninguna había calculado que iba a producirse un efecto de 15% o 17%, lo cual hace casi imposible, de acuerdo a las características del electorado argentino, que Macri pueda revertir la situación, a no ser que ocurra algo de carácter extraordinario. Ahora, el desplome de Macri, y eso es lo que señalan casi todos los analistas, hay un consenso de izquierdas y derechas. El primer día Macri no aceptó realmente su derrota. Dijo en la conferencia de prensa que la culpa era de los electores y que por eso los mercados internacionales habían sancionado a la Argentina, provocando un alza del precio del dólar a 60 pesos por un dólar, lo cual es enorme. Cayeron también el precio de las acciones, el precio de los bonos, una debacle que incluso hacía recordar lo que ocurrió en 2001, claro, el año 2000, claro, con la crisis del corralito, por ejemplo. Entonces, primero le echó la culpa, después se dio cuenta en realidad, porque hasta el New York Times, el Financial Times, todo, dijeron que en el fondo
El voto de la urna fue un voto de condena a las políticas que ha aplicado Macri en los últimos años. Un voto de condena a las políticas neoliberales, y hay que señalar que Macri tampoco fue capaz de, como se dice, de obtener los resultados que había prometido. Y él se presentó como el salvador de la situación, además, ¿no? Claro, como el que iba a asegurar el desarrollo de Argentina y que iba a cambiar la política que se desarrollaba hasta entonces, que era una política de, un poco se señala, de subsidio, una política de apoyo a la industria interna, una política de control de los mercados, una política incluso que se negaba a pagarle a los fondos buitres. No sé si recuerda, o sea, vale decir, se mantuvieron muchos años. Entonces, Macri lo que dijo, vamos a volver la Argentina al mercado internacional. Y aplicó una política neoliberal. En realidad es la reedición de lo que hizo Menem, de lo que se habían hecho en otras oportunidades, y el resultado más o menos es el mismo. Vale decir, una crisis que se agrega al hecho de que bajó el poder adquisitivo de los argentinos, se produjo un aumento de las disparidades, y esto es como algo que estaba en la base y que incluso se critica mucho a Macri y su ministro de Hacienda, Duhovne, que fue la primera víctima de esta derrota de Macri en las primarias, en las PASO, porque tuvo que renunciar el sábado pasado y, digamos, significaba un error. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Macri pierde entonces por el voto popular. Es tan simple como eso. Vale decir, la gente dijo, no hay desarrollo económico, estamos bajando los salarios, hay pérdida del poder adquisitivo, la inflación está cerca del 50%, el riesgo país es enorme. Digamos, desde el punto de vista económico, sin la condena internacional, Argentina se asemeja a lo que pasa en Venezuela. Sin la condena internacional. Sin la condena internacional. Vale decir, a diferencia de Venezuela, en el caso de Argentina, los mercados están detrás de Macri, estaban detrás de Macri. Incluso al punto de que la recesión se desató en el año 2018, la última, y para restaurarlo, porque no llegaron los capitales, no llegó la inversión. Entonces la deuda aumentó mucho, ¿ya? Y lo que hizo Macri fue establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares. Es el fondo, la ayuda más alta que haya entregado a un país el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Por lo tanto, eso se traduce, bueno, viene agregado a lo que se llama un ajuste estructural. Vale decir, profundizar las políticas de austeridad. Aplique las recetas y nosotros le damos el dinero, la receta exactamente, condicionado. Incluso una de las grandes incógnitas que se abren después de las elecciones es que lo que va a pasar es que va a haber, como quien dice, lo que ocurrió en el caso de Alfonsín, en el caso de la Rúa, vale decir que se van en helicóptero y no terminan su mandato. Y en el fondo, ¿por qué? Porque todos los mercados internacionales dijeron, bueno, en realidad la culpa es de Macri, porque a pesar de que aplique políticas de austeridad, no previó lo que estaba ocurriendo en la gente, y por lo tanto se amenaza el retorno del demonio para los mercados internacionales, que sería Cristina Fernández, que hizo una jugada brillante en el sentido, por ejemplo, Alberto Fernández decía, si con Cristina no se gana, pero sin Cristina se pierde. Por lo tanto, la gran fuerza que hubo fue que Cristina Fernández se declaró vicepresidenta, pasó a un segundo paso y le entregó entonces la presidencia a Alberto Fernández, que es un peronista que fue el jefe de gabinete de Kirchner en su primer mandato y que tuvo problemas con Cristina Fernández cuando ella asumió la presidencia en 2007 y renunció y pasó a ser crítico del desempeño que tenía Fernández. Fundamentalmente desde un punto de vista del funcionamiento de la economía y esos elementos. Ahora,
¿Qué es lo que pasó? Es que en realidad el Frente de Todos logró nuclear mucha gente. Entonces la derrota de Macri es una derrota producto de sus políticas neoliberales, claro, y, digamos, los efectos que eso tuvo en la población. Olvidó que en realidad los que votan en las elecciones no son los mercados internacionales, sino que son los electores argentinos. Claro. Claro, sin salirnos del tema, ¿hubo populismo dentro de Macri cuando asumió, que dijo voy a arreglar todo, aquí pasamos a una nueva era? Bueno, yo creo que sí, ahora está de moda calificar de populismo todo, claro, un poco. Pero lo nuevo es que ahora se está mucha gente dando cuenta que hay populismo de derecha, porque siempre se dijo el populismo viene de la izquierda, pero claro, de derecha como que se está instalando, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, eso no debe, es como, vale decir, una de las cosas que se decía en el caso de Macri, que Macri tenía un discurso muy positivo, un discurso como que vamos ganando, ¿ya? Los medios sociales, incluso algunos dicen que tenía muchos trolls en los medios sociales que circulaban posiciones, informaciones, claro, etcétera. Falsos comentaristas. Y por lo tanto, en realidad era como una bola de cristal que mantenía una imagen en la opinión pública. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los medios de comunicación en Argentina están controlados por, digamos, fuerzas neoliberales. Claro, La Nación, el Clarín, Página 12, sí, pero son, puede decirse, más marginales. Es como el topo de la historia que trabaja por debajo. Entonces, eso mismo hizo que, por ejemplo, Argentina era uno de los países donde existe mayor cantidad de encuestadoras. Hay como 40, se calcula. Casi todas ellas, a la excepción de la de CELAC y 2 o más, todas vaticinaban que iba a haber ya sea una perdía Macri quizá en estas primarias, pero iba a ganar después, o era muy peleada la cosa. De lo cual no totalmente alejado de la realidad. Es indudable que las encuestas son fotos del momento, claro, pero lo que pasa es que las encuestas las hacen por teléfono, y en Argentina hoy día la mayor parte de la gente no tiene teléfono fijo, tienen celulares y no la hacen por celular. Entonces, ahora, yo creo que efectivamente la política que plantea Macri puede asimilarse a populismo o, digamos, quizás él creía, pero aparecieron como un fracaso sus promesas, las posibilidades. Ahora ya son más profundas, yo creo, que un populismo. Yo creo que yo tengo cierta reticencia a tratar de populismo de izquierda o de derecha, porque creo que en el fondo es una defensa del statu quo. Parece cuando tú planteas cosas de cambio, de mayor gente, se plantea que un populismo de izquierda. Sin embargo, no se ve el contenido de esas políticas. Claro. Se mete en un saco. O cuando es algo de derecha, digamos, se le mete también en un saco, siendo que no es tan distinto del statu quo o ese tipo de elementos. Quizás se requieren otras categorías para Claro, es interesante el tema. Un día vamos a poder tal vez analizarlo. Entonces, esto confirma un poco prácticamente un eventual gobierno del progresismo de Fernández. Bueno, yo creo que existe ya un cierto consenso en las posibilidades de que ganen las primarias, porque el mismo resultado significaría que gana la dupla Fernández en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque en Argentina, para ganar en la primera vuelta se necesita tener más del 45% de los votos, ¿ya? O 40% y tener una diferencia de 10% con el que sigue. Y por lo tanto, con una distancia de 15%, en los dos casos estaría asegurada una victoria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber trasvasijes, pero ni siquiera con los trasvasijes de otros candidatos, como, digamos, fundamentalmente el Consenso Federal, por ejemplo, que es de derecha, Labaña. Alcanzaría Macri a obtener suficiente apoyo, ¿ya? En el caso, por lo tanto,
es lo más probable. Pero ¿qué es lo que pasa? Macri ha sido reconocido como alguien que puede usar diferentes tácticas y mecanismos. O sea, en el fondo, en el caso de Cristina Fernández, se usaba la táctica como la que se usó contra Lula, vale decir, de lo que le llaman la warfare, lawfare, vale decir la batalla legal, vale decir por la cuestión, acusando de corrupción, acusando de diferentes elementos, claro, sin que esto llegue a ser probado como para evitar que Cristina se hubiera presentado. Por lo tanto, en este caso, la movida de Cristina Fernández dejó de lado el hecho de que ella fuese el personaje principal, porque efectivamente la campaña, yo no sé si efectivamente se puede comprobar que hubo corrupción o no, pero en el caso concreto varió quién es la cabeza del movimiento. Por lo tanto, en primer lugar, varios observadores estiman que puede haber como estrategia, incluso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional puede exigir cambio, puede, digamos, establecer, por ejemplo, el mismo Macri, si al comienzo le echaba la culpa a los electores, 3 días más tarde, el miércoles, presentó un paquete de medidas que son hasta el 10 de diciembre, cuando debieron echar el nuevo presidente, que son paliativas para que mejore las condiciones de los sectores más pobres, interlar subsidios y se movió y ese tipo de una manera táctica un poco. Claro, y además de eso, los sectores internacionales presionan porque haya, digamos, una salida que no signifique el retorno a una política de carácter, yo diría, intervencionista, como se le califica. Ahora, Alberto Fernández, puede decirse, tiene un discurso más moderado que lo que se planteaba. Vale decir, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional haya entregado esa cantidad de miles de millones deja amarrado a la Argentina, deja amarrado al nuevo gobierno. Puede haber la posibilidad de un default de pago, parece que no está en condiciones de pagar Argentina, se volvería a lo que ocurrió a comienzos de los años 2000. Puede reeditarse la política porque de todas maneras, por ejemplo, en Argentina el Producto Interno Bruto, o sea, la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto es de 81%. En el caso de Italia, por ejemplo, es 132%. Por lo tanto, no es la economía más terriblemente endeudada como para que se justificara, digamos, el hecho de cambiar la política. Entonces, lo que se está planteando es una negociación. Entonces, algunos plantean de que ya estamos en transición en Argentina, que están en transición de aquí a diciembre y debiera haber una especie de cogobierno entre los dos. Otros plantean que no, que Macri, por ejemplo, Duhovne, el que era el ministro de Hacienda, critica ahora a Macri porque adoptó medidas más sociales, por ejemplo. Entonces, y eso es seguido por una parte. Entonces, es un panorama bastante complejo. Es complejo, sí. Es bastante complejo porque, por un lado, se plantea de que no se puede tampoco tener ciertos grados de realismo, pero por otro lado está claro que lo que significa que la política neoliberal planteada por Macri no resulta. Y no resultó. O sea, vale decir, Macri abrió la economía argentina, digamos, y perdió en todas las provincias, excepto las que trabajan más para los exportadores. Entonces, eso lleva, digamos, a este debate de decenios en Argentina, que es el péndulo entre los sectores agrarios, los sectores industriales y los sectores urbanos, los sectores rurales, etcétera, que produce, digamos, un cambio a nivel de gobierno. Pero está claro que si la tendencia se mantiene, como dicen algunos, ya Macri va a estar en el gobierno, o sea, hasta solamente diciembre, y entraría Alberto Fernández. Claro. Nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué impactos tendría esto en la región de América Latina? Ya se está hablando en algunos lados, en Chile, en otros lados, que las derechas que irrumpieron con tanta fuerza estos 5 últimos años están perdiendo credibilidad.
Bueno, yo creo que, claro, es la teoría de los ciclos en América Latina, que, bueno, se elaboró en los años 50, ¿no? Que plantea entonces un ciclo de derecha, un ciclo de izquierda. Antes eran golpes de Estado, que establecían los ciclos. Que no ahora por se pensaba es el retorno por la vía electoral, ¿no? Pero en realidad el impacto internacional de lo que ocurrió es enorme. Vale decir, en Uruguay, por ejemplo, vale decir que no es el neoliberalismo, vale decir una apertura completa a la economía mundial, hablemoslo en esos términos, y adaptarse a la economía mundial, adaptarse a la globalización, que es la solución, ¿no? Para América Latina no es la solución, y en esa misma medida, digamos, por ejemplo, se plantea que eso tiene incidencia en las próximas elecciones en Uruguay, la política incluso que elabora el Frente Amplio, que, digamos, va a tener tendencia a volver a posiciones más progresistas que las que se estaban manifestando. En el caso de Bolivia, por ejemplo, va a ser muy usado por Evo Morales en su campaña, porque las propuestas que tiene la derecha en Bolivia son muy semejantes a las de Macri, y por lo tanto va a plantearse entonces como un útil dentro de la campaña para la reelección de Evo. En Chile ya, por ejemplo, en el caso de Piñera, que hablaba de tiempos mejores, hoy día se habla que se parece mucho a Macri porque eran muy aliados los dos. Y por otro lado tampoco está cumpliendo con todo eso que dijo que arreglaría. Claro, entonces, y por otro lado Bolsonaro, que de Brasil, que ha asumido una actitud muy, muy correspondiente a lo que se señala de él, ¿no? Que critica abiertamente a Macri, que plantea que van a venir ahora refugiados argentinos a Brasil, que Fernández, llegaron los corruptos de izquierda, van a llegar al gobierno nuevamente, etcétera. Por lo tanto, hace una campaña que no tiene nada que ver con las relaciones, porque dice incluso que va a retirar a Brasil del Mercosur si es que gana la dupla Fernández. Ahora, Fernández hasta cierto punto, y ese es el punto, la cuestión importante, actúa casi ya como presidente en espera, porque lo entrevistan, emite declaraciones, plantea de que pese a lo que diga Bolsonaro, las relaciones importantes entre Argentina y Brasil se van a mantener. Hay que recordar que Argentina es la tercera potencia económica de América Latina, después México y Brasil. Por lo tanto es importante. Por lo tanto, el efecto multiplicador sobre la política latinoamericana regional es muy importante, vale decir, deja de lado todo el discurso del retorno de las derechas a los gobiernos, pone en cuestión las políticas neoliberales, no resuelve, digamos, los problemas de la izquierda latinoamericana, el progresismo latinoamericano, porque hay que señalarlo así. En Argentina, por ejemplo, la izquierda pura, dura, pese a que el Partido Comunista apoya a Cristina Fernández, pero un partido comunista particular, los trotskistas, digamos, del frente de izquierda de los trabajadores, obtenido alrededor del 2,6, 2,7%, y otra facción que es, digamos, que no se alió. Entonces hay dificultades en la unidad, en el desarrollo. Un poco una dinámica regional esa también. Claro, la importancia del peronismo en la política argentina se mantiene, y el caso es que se unió. Entonces el impacto latinoamericano de estas elecciones, yo creo que va a durar tiempo, pone en cuestión el nuevo alianza que trataba de establecerse entre varios países en América del Sur, que había propiciado Piñera. Por lo tanto, eso provoca un cierto terremoto en la política latinoamericana. Muy interesante seguir, digamos, de aquí a la elección del 27 de octubre, pero pueden pasar muchas cosas. Muchas gracias, Marcelo Soler Vicens, cientista político. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Rodrigo.